Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, presenta el comentario de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Hay una sensación de sonambulismo gubernamental. Ese caminar en medio de la noche, en medio del sueño profundo, eso que los especialistas llaman sueño desincronizado. El sonámbulo se mueve, no choca contra las paredes, pero es ajeno a la realidad. Es más propio de los adolescentes que de las personas mayores. Las causas no médicas, porque esas las médicas se las dejo a usted para que las averigüe, sino las políticas, porque de eso se trata esta columna, son la falta de cercanía con la realidad. Se refieren a vivir en un mundo falso. Algo similar se refirió recientemente el columnista argentino Joaquín Morales Solá. La política es el espacio donde se discuten y procesan las ideas acerca de la organización de la sociedad, del Estado, de la economía y de la relación entre los ciudadanos o entre estos y el sistema público. Es la política la que somete a los ciudadanos a sus diferentes concepciones acerca de estos temas, pretendiendo obtener que ellos, los ciudadanos, le den su venia y así puedan asumir el poder para hacer la realidad. Por eso es circunstancial a la política los programas, la competencia de ideas, intentar obtener el poder. Todo esto lo resuelven ¿qué? Las elecciones, las que determinan a los vencedores y perdedores. Usted con razón me puede acusar de someterlo a perogrulladas, a puerilidades, a necedades, a simplezas, a asuntos obvios, pero no. Lo que ocurre es que lo evidente ahora no lo es. Decíamos que las elecciones son aquellas que determinan ganadores y perdedores. El plebiscito no fue solo sobre el texto constitucional y sus circunstancias, fue sobre el gobierno y su programa. Y esta no es una maniquea interpretación. Se dijo explícitamente, y alguien alguna vez nos explicará, qué se le pasó por la cabeza al gobierno para someterse a un plebiscito. El líder de la campaña de la prueba, además, y fue consecuente entre lo dicho y lo hecho, fue el presidente Gabriel Boric. Y también lo fueron Jackson y Camila Vallejo. Para la historia quedará la omisión del contralor Jorge Bermúdez, el menos fiscalizador de los últimos tiempos y a estas alturas un verdadero cómplice del deterioro institucional. La derrota, todos lo sabemos, fue enorme, porque por el rechazo votaron más personas que en el plebiscito de entrada, sumados los del apruebo y el rechazo. Por el rechazo votaron más que todos los convencionales constituyentes, de izquierda, centro, derecha, ecologistas, animalistas, indigenistas y un largo etcétera. Por el rechazo votaron más que por todos los candidatos de la primera vuelta presidencial. Y por el rechazo obtuvo un poco menos votos que Boric y Kast sumados en la segunda vuelta. Hay que recordarlo. A Gabriel Boric le resultó su campaña por el apruebo porque esa opción obtuvo casi su misma votación que la segunda vuelta presidencial. Boric y el apruebo tuvieron casi los mismos votos. El problema es que esa votación solo representó un magro 38,11%. Y ese 38,11% debe ser dividido entre la DC, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, Revolución Democrática, el Partido Comunes, el Partido Convergencia Social, el Movimiento Unir y Fuerza Común. O sea, a cada uno le quedó un pellizco de ciudadanos. Nuevamente usted dirá, qué aburridor, son cosas sabidas, es verdad, pero para el gobierno parece que no son sabidas. Como lo decíamos al comenzar, es como si caminara sin saber, como si caminara sin ver, sin entender, como si estuviera en otra realidad, sin entender que cuando se pierde una elección, de nuevo volvemos a lo evidente, las cosas cambian, se pierde poder, se pierden aliados, se pierde lo que se quería hacer y hay que rediseñar el camino. En el fondo es tener un sentido de realidad. Esto es lo que no ocurre en el gobierno.
A alguien campestre escuché decir que siguen como chicha fresca. No hay ninguna renuncia, no hay ningún cuestionamiento. El pueblo, al que en los últimos años ha habido tanta referencia, ahora se escucha decir que va más lento que nosotros, porque nosotros somos unos adelantados al pueblo. El tiempo, la historia nos reivindicará, dicen. Iremos más pausados hasta que el pueblo entienda o logre entender. Vaya manera de encajar una derrota. En consonancia con lo dicho por el Partido Comunista, la ex candidata de Yasna Proboste, el presidente Boric, siguen adelante como si hubieran vencido el plebiscito. Adelante con la reforma tributaria, de pensiones y de salud. Ya llegará la discusión del aborto y otros asuntos. Cada ciertos días, la vocera Camila Vallejo se entromete en la discusión constitucional y paradojalmente parece que la actual constitución no es obstáculo para reformas estructurales oficialistas, como se dijo en campaña. Pero todo esto es, como diría un adherente al marxismo, hay mucho de voluntarismo y poco de realidad. Porque en todas partes del mundo las elecciones redimensionan los espacios políticos, porque lo otro sería pensar que daba lo mismo la victoria del apruebo, pero obvio que eso no es así. El gobierno goza de menos espacio, de menos poder. Llegó siendo minoría en el Congreso, incorporó a la hora nona a la ex concertación sin la DC, apodada ahora socialismo democrático, como si el apruebo de dignidad no fuera socialismo o no fuera democrático o ninguna de las dos cosas, y teniendo por primera vez que gobernar con dos coaliciones. Esta es una limitación evidente. El presidente modificó su gabinete, pero fue un cambio menor, una especie de barniz que no refleja en absoluto la magnitud de la derrota. Y este gabinete es uno de los grandes errores del presidente. El otro error es tener relaciones poco profesionales. Es asunto de confundir la confianza política con la amistad. Y esta es una confusión fatal. Gabriel Boric es amigo de su jefe de gabinete, Mesa Lopendía, es amigo de Jackson, es amigo del embajador Velasco, ese extraño embajador en España, es amigo de Polo, ese curioso embajador nasituros en Brasil, y suma y sigue. En una columna anterior hicimos un elenco tan largo de amistades como incompleto. Y en una columna anterior hablamos también de grieta, ese surco irregular que separa las dos coaliciones. Es una separación estructural, la que se puede camuflar, enmasillar, ocultar, pero ahí está, y ante cualquier movimiento político aparece. El TPP-11 es una de las últimas evidencias. El presidente, siendo diputado, se opuso al TPP-11 con fuerza. Ahora tampoco le gusta, pero como al socialismo democrático sí le gusta, otro amigo, José Miguel Ahumada, a quien tampoco le gusta el tratado, se puso creativo. Buscó la fórmula para, a la chilena, chutear el asunto para adelante. Entonces descubrieron que el tratado sí les gusta, pero no la parte de la solución de controversias. No es eso lo que habían dicho hasta ahora. Es borrar con el codo lo que se había manuscrito. Es confundir lo que los abogados llaman lo sustantivo con lo adjetivo. Pero no importa para nada. Así se maquilla la grieta. Naturalmente que siempre cuando se buscan soluciones más entre amigos que entre profesionales, surgen problemas. Porque la política exterior de Chile se ha basado históricamente en el respeto a los tratados y en el respeto a los tribunales internacionales, a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, o al Tribunal Arbitral que propone el tratado vigente con Argentina en asuntos limítrofes. Siempre hay tribunales. Lo que ha hecho el presidente es dinamitar una política permanente para maquillar sus diferencias con el PPD y el Partido Socialista. Lo que desea es que los países que comercian o invierten en Chile se queden sin tribunales internacionales y que crean en los tribunales chilenos. O sea, que crean en los tribunales, en los jueces nacionales. Seguramente aceptarán los países que comercian e invierten poco con nosotros, lo aceptarán. Pero tapar las grietas, el maquillaje tiene costos. Lo que sí podemos pedir es que no se mienta diciendo que ese es el problema, la solución de controversias. En la ratificación del TPP-11, todo apruebo dignidad. El conglomerado del presidente votó en contra y no fue por esa razón.
Pero lo ocurrido con ese tratado, importante sí, puede ser una anécdota. Hay un escalofrío que está corriendo por la espina dorsal del Partido Socialista y del PPD. Han ido adquiriendo conciencia del sonambulismo, eso de negar la realidad y seguir adelante. Ellos tienen, particularmente el Partido Socialista, eso que se llama conciencia histórica. No están para tonteras y falsas evaluaciones. Para eso de echarle para adelante nomás, no están para eso. La pregunta es en qué condiciones y hasta cuándo seguir en el barco. Porque finalmente Gabriel Boric no es su presidente, porque en verdad son despreciados, Jackson Dixit, porque hay un deseo oculto de eliminarlos o absolverlos. ¿Por qué en verdad? Porque en verdad amigos no son. La pregunta que circula es ¿hasta cuándo dura esto tal como está? La crisis económica se deja sentir, será dura con consecuencias sociales profundas. Los sectores económicamente más modestos, incluyendo los jóvenes, votaron mayoritariamente por el rechazo. ¿Qué pasará en los próximos meses? Es verdad que la crisis venía sí o sí, pero hay dos cosas a considerar. Gabriel Boric y el oficialismo, con modificaciones constitucionales de dudosa constitucionalidad, lideraron la enorme inyección de dinero en la economía. Y se advirtió que generaría inflación y no les importó. También el presidente votó por destituir al presidente anterior porque su oposición fue sin miramientos. Y llegada la crisis inevitable, lo importante ahora es cómo se gestiona. Se puede hacer mejor o peor. Y el responsable es él, porque ya comienza a haber un consenso que el ministro Mario Marcel ha empezado a demostrar una mediocridad que las gruesas paredes de la Oficina de Presupuestos y del Banco Central suelen esconder. El socialismo democrático ve con estupor la impasibilidad del presidente ante lo que viene. Una cosa es no tener cercanía con la economía y otra es que esa distancia afecte a los más pobres. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El ahorro, la inversión, el crecimiento están en el suelo. La deuda sube y este gobierno deberá pagar en 4 años 14.000 millones de dólares en intereses. Se lo digo de otra manera, Codelco deberá trabajar 2 años de los 4 de este periodo, no para amortizar deuda, sino solo para pagar intereses. La minería sigue siendo el motor de nuestra economía. En minería se espera una caída de la inversión del 7,5% este año y para el próximo año del 39,8%. Las inversiones mineras son, en general, inversiones de largo plazo. Estas son malas noticias especialmente para la zona norte, porque permiten medir la confianza que hay en el país, porque, insisto, son inversiones de largo plazo. El monto de los proyectos autorizados por la Autoridad Ambiental entre julio y septiembre, comparados a 12 meses, cayó un espectacular 53%. En el tercer trimestre ingresaron al sistema de evaluación ambiental en materia minera solo, escuche bien, solo el 4,1% de los ingresos promedio históricos para el mismo periodo. La inversión inmobiliaria disminuiría en 2023 en un 45%. Estas son cifras brutales mientras la autoridad habla de recuperación. Es como si vivieran justamente en un mundo paralelo. El Fondo Monetario Internacional ratificó lo que ya sabíamos. El próximo año seremos el último de la clase en crecimiento. Tendremos el peor crecimiento de todos los países de América Latina. Es un triste pronóstico de que el gobierno nada dice, no dice nada. Pero no solo eso. Estaremos con el menor crecimiento entre los países de la OCDE, pese a que muchos de ellos están cerca de la guerra. Se acerca la recesión. Y solo para nosotros en América Latina, porque los otros países van a crecer, salvo nosotros. Y seguiremos empantanados, porque después creceremos hasta el año 2027 entre un 2 y un 2,5%. Si usted le saca el aumento poblacional, solo creceremos entre un 1 y un 1,5%. Y nuevamente cito al Fondo Monetario Internacional. Durante la era Boric creceremos solo un 1,3% promedio anual. Lo peor desde la recuperación, desde la democracia. Es verdad, nunca fue una prioridad en este gobierno el crecimiento, sino la distribución de lo que hay. Pero el crecimiento esperado es totalmente insuficiente para las expectativas ciudadanas. ¿Más datos? Chile es el primero en déficit en cuenta corriente. Este año la inflación será la 5ª más alta de América, solo superada en inflación a nosotros por Venezuela, Argentina, Surinam y Haití. Tienen razón los compatriotas cuando ven que los sueldos se hacen agua.
Naturalmente que esto se debe a un gasto fiscal per cápita entre 2020 y 2021 que fue de los más altos en el mundo. Nuestro Banco Central recién apretó más la economía y volvió a subir la tasa rectora de 10,75 a 11,25%, o sea, más enfriamiento para la economía. En Europa, la tasa rectora es de 1,25% y los bancos están cobrando un interés anual de un 3%. O sea, las distorsiones de la economía chilena son evidentes. Hay en estos momentos una gran caída en el consumo, especialmente en el retail. Y si bien hubo un crecimiento nominal de 1,1% 12 meses de las ventas de los supermercados, si usted considera la inflación, hay una disminución real importante en la compra en supermercados. Las condiciones de los créditos de los bancos a los hogares se han endurecido. Ya no es solo un asunto de pagar más intereses. Resulta obvio que aumentará el desempleo y la quiebra de empresas. De hecho, las ofertas de empleo han caído, liderando la región metropolitana y la Araucanía está caída. En el sector construcción hay varias empresas a punto de caer. A la quiebra, porque ahora le llaman reorganización, de Sencorp, un gigante en el mercado, se suma Pacal, a la que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, está tratando desesperadamente de salvar, lo que es notable. Hay contradicciones varias, o sonambulismo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, dice que el corazón de su gestión es el regionalismo productivo con los países vecinos. Algo que se necesita, dijo, es una nueva política industrial, pero con los vecinos, fabricando baterías de litio y asociándonos con Argentina y Bolivia en la explotación del litio. Pero hasta hace poco, el mismo ministro Grau y todos los demás apoyaban un proyecto constitucional que después de largo debate dejaba fuera de protección la propiedad industrial, pero ahora dice que su tema esencial es la política industrial. Son contradicciones que por su vulgaridad profesional resultan ofensivas, en lo que los títulos y grados naufragan ante el sentido común más elemental. Mientras tanto, el ministro Mario Marcel inició una nueva peregrinación a Estados Unidos para convencer a los inversionistas que en Chile hay estabilidad, seguridad jurídica y oportunidades. En la visita anterior de Marcel le fue mal, no le creyeron. Es que las declaraciones de Marcel antes del plebiscito, en el sentido que el proyecto constitucional no afectaría el desarrollo económico, le pesan muy fuertemente. Fue cuando se transformó más bien en un político. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? Que afectaron lo más preciado de un ministro de Hacienda, que es su credibilidad. Hay que recordar que las cuentas corrientes en dólares se han triplicado en un año, y esta es la evidencia de que los chilenos no están creyendo en la autoridad económica y resulta que le estamos pidiendo a los extranjeros que sí crean. Esa misma vida paralela tiene que ver con la violencia. Es un hecho que quienes gobiernan avalaron fuertemente la violencia ocurrida desde el 18 de octubre. La explicación es, hay una violencia estructural que justificó esa violencia, una especie de legítima defensa social. Y los robos, asaltos, incendios, pillajes, los bienes públicos como el metro, esto fue un enfrentamiento, dicen, y en todo enfrentamiento hay lo que se llama daños colaterales, o sea, todo lo necesario para lograr el bien mayor, reemplazar un sistema por otro partiendo por el presidente de la época. Los que hoy gobiernan promovieron activamente su destitución. Naturalmente que ninguno de estos hechos, el actuar de algunos carabineros que actuaron con brutalidad, son justificables. Ellos, en casi todos los casos, han enfrentado juicios y varios han sido condenados. No todos, pero varios. El gobierno, en todo caso, consecuentemente con su creencia a los otros, desea amnistiarlos. Nicolás Grau, el ministro de Economía, habló de pacos criminales y asesinos. ¿Todos criminales y asesinos? Claro que no. Pero él habló de los pacos criminales y asesinos. En ese momento, ¿alguna palabra para los violentados, para los robados? Busco y no, pero resulta que está ahí porque es amigo del presidente. El director del metro, Nicolás Valenzuela Levy, dijo en Twitter, evadir, no pagar, otra forma de luchar. El problema es que él ahora como director del metro debe combatir la evasión, entre otras tareas. O sea, esa persona no es idónea para el cargo. Hay ahora una carrera por borrar mensajes de Twitter, un intento por borrar su propia historia, o su prontuario, dirá más de alguien. Las cosas las aclaró Camila Miranda. Ella es presidenta de Nodo 21, que es el centro de pensamiento, uno de los centros de pensamiento vinculados al Frente Amplio. En el Mercurio dijo que octubre está más presente que nunca
y que la violencia está asociada históricamente a las revueltas sociales como una forma de expresión, ya que se requiere una interrupción de la normalidad. Ahí está la explicación. Siguen manteniendo la misma idea. George Jackson dijo que no van a renegar del pasado. A lo más ha dicho que las cosas podrían haberse expresado de otra manera. O sea, de arrepentimiento, nada. Siguen con la misma idea. Matizó, dijo que es importante tener los contextos, como cuando uno habla en la casa. Lo malo es que él, Gabriel Boric y otros no estaban en su casa y eran autoridades y hablaron en calidad de tal. O sea, es una comparación bien tonta. Jackson agrega que no se deben tratar las cosas por lo que se dicen, sino por lo que se hacen. Y aquí nos confundimos más, porque la política es, entre otras cosas, el arte de decir, de hablar, para así persuadir y convencer en ser elegido para aplicar ¿qué? Lo dicho. Las explicaciones de Jackson son evidentemente de sonámbulo. Se ha hecho una costumbre de ser condescendientes consigo mismo y ser un catón con los demás. Condescendientes consigo mismo y un catón con los demás. Entonces el rigor, la firmeza, la defensa de ciertos principios se transforma en una simple y vil arma política camuflada de auras de honestidad. Todo esto ocurre en medio del proceso constitucional en el que hay principios acordados, pero no mecanismos. Todos tienen, la derecha, el centro, la izquierda, todos tienen, digamos, una vela en el entuerto. Voy a dar un ejemplo. Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, planteó que sería bueno que quien resuelva un incumplimiento de los bordes o de los principios acordados para enmarcar la futura convención sea el hasta hace muy poco vilipendiado Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se produjo la súbita reconversión de muchos, incluyendo Paulina Bodanovich? Muy simple. Gabriel Boric nombró a 2 jueces que, sin saber derecho constitucional, son de su sector. Y ahora la izquierda en el Tribunal Constitucional tiene mayoría. Entonces el Tribunal Constitucional pasó a ser confiable. La gente tiene razón en no confiar en la clase política. El presidente Gabriel Boric dijo, vamos a hacer unos perros con la persecución de la delincuencia. Eso está muy bien, pero hasta ahora los resultados han sido malos. Es verdad que la delincuencia viene desatada hace tiempo, pero el problema es que las leyes antidelincuencias que se presentaron en el Congreso, el Frente Amplio a ellas se opuso permanentemente. Más allá del lenguaje perruno del presidente, hay un problema de credibilidad. Los números no acompañan. Han aumentado enormemente los secuestros y los asesinatos. A eso se agrega una inmigración en que hay promesas, pero hasta ahora sin resultados. Han ingresado este año más inmigrantes que el año pasado, que fue un año récord. Estamos viviendo momentos muy complejos. Vivimos un serio problema político. A la incapacidad del presidente Gabriel Boric y su grupo de amigos de entender lo que ha pasado y de hacer gestión, se agrega algo más. El poder que detentan, debiéramos recordarlo, hay un problema de gestión. El poder que detentan, hay que recordarlo, es el poder con adjetivo, se llama poder ejecutivo. Estamos viviendo una crisis económica que se va a profundizar enormemente el año próximo. Algunos dicen que con una caída de más del 2%, con secuela de cesantía y de carestía. Y ante la impasibilidad del ministro Mario Marcel, además, la economía no va a crecer mayormente durante este gobierno, aumentando posiblemente la pobreza y la desigualdad, que es toda una paradoja. El nivel alcanzado por Chile es absolutamente insuficiente para solo repartir. Se debe crecer. Pero esto no está, lo del crecimiento, no está en el lenguaje de la dupla Boric-Marcel. Todo esto, sumado a la delincuencia y la inmigración, constituyen una crisis sin precedentes en los últimos 30 años. No son 30 pesos, son 30 años. Empieza a sonar todo eso, esa frase, como algo amargamente irónico. Habría más confianza, insisto, si la élite gobernante entendiera el problema. No es así. Y el hecho de que no se entienda por parte de esta élite comienza a formar parte de un consenso en sectores políticos. La preocupación en el llamado socialismo democrático, que tienen experiencia en problemas y crisis. Las alarmas allí están encendidas, hay mucha preocupación. No entienden el mundo paralelo del presidente Gabriel Boric y su círculo estrecho. La incapacidad de la que hablamos antes para entender lo que ocurre y ocurrirá está haciendo mella en el socialismo democrático. Sienten
que es su gobierno, pero solo en parte, y que van a pagar los costos sin ser dueños de las decisiones. Lo dijimos en una columna anterior, queda poco tiempo para rectificar. A eso apuntan en el socialismo democrático, a que queda poco tiempo, y están sacando cuentas, y ninguna de las cuentas da. Como siempre ocurre, hay a veces puntos de no retorno. Para que se entienda bien, eso no significa más que un deterioro definitivo del gobierno, un deterioro sin vuelta. Y quedan más de 3 años y 5 meses. No es más que eso, ni menos que eso. Para que se entienda, en el socialismo democrático están mirando esto y pueden empezar a tomar decisiones. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, presentó el comentario de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes.